Buenos días. Para continuar con sus clases, vamos a hablar un poco sobre lo que es la introducción a la taxonomía vegetal. Antes de entrar a la taxonomía como tal, vamos a comenzar describiendo lo que son los seres vivos procariotas y los que son los eucariotas. La diferencia fundamental básica entre ambos está en sus células. Las células procariotas no tienen una membrana como tal que delimite cada uno de los organelos que se encuentran dentro de ella, mientras que la célula eucariota sí posee esta membrana, como la pueden ver aquí en la imagen. ¿La ven? Claramente, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, hablando un poco sobre las generalidades del reino vegetal, podemos decir que las plantas son seres eucariotas porque poseen un núcleo bien delimitado donde se encuentra ese material hereditario bien delimitado por una membrana. También poseen, sus células son multicelulares. Son seres multicelulares porque no están conformados por una sola célula, sino por muchas, como lo pueden ver aquí en esta imagen. Las plantas, además, sus células poseen una estructura que rodea a dicha célula llamada pared celular. Esa le va a dar rigidez, le va a dar forma a la célula como tal. En sus células, aparte de tener esa pared celular, también poseen otros organelos que las distinguen de los otros tipos de células. Vemos por lo menos lo que son los cloroplastos, que realizan las funciones básicas de fotosíntesis, que nada más las realizan las plantas, el reino vegetal. Una planta como tal es un ser autótrofo, quiere decir que él mismo va a elaborar sus propios alimentos. Él toma energía del sol y nutrientes a través de las raíces y a través de las hojas para transformar esos nutrientes y poder elaborar su propio alimento mediante el proceso de fotosíntesis y mediante el intercambio de gas. Ahora, para entrar ya en el caso de la taxonomía vegetal, vamos a comenzar definiendo lo que es la taxonomía. La palabra taxonomía proviene del griego taxis, que significa ordenamiento, y nomos, que significa norma o regla. Es la ciencia que se encarga de la clasificación. Se encarga de la organización de toda la diversidad biológica existente en grupos o jerarquías o diferentes categorías. En el caso de las plantas, como estamos hablando de taxonomía vegetal, esa categoría más amplia es el reino y la última unidad es la especie, en el caso de las plantas. Ahora, les voy a proponer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para poder entender este concepto de taxonomía. Primero vamos a organizarnos en grupos de trabajo. Podemos organizarnos en grupos de 2. Bueno, aquí están los 3 y allá están los 3. En base a criterios propios, recuerden que estamos hablando de taxonomía, vamos a realizar la clasificación o el ordenamiento del material que les voy a suministrar. Entonces les voy a entregar el material. Y al final vamos a hacer una discusión sobre el ejercicio realizado. Aquí en este grupo vamos para el comedor. ya falta poco, Entonces agrupense y vamos a comenzar a trabajar. Van a resolver este problema que les acabo de presentar. Imagínense que son los taxónomos y se les está pidiendo que clasifiquen a estos seres vivos, que los organicen, que los agrupen. ¿Cómo lo harían? ¿En base a qué criterios utilizarían ustedes para poder realizar esta tarea? Aquí tenemos unas hojas que tienen una acotación sobre los criterios que van a utilizar. Aquí están ustedes también. Recuerden que al final vamos a intercambiar ideas. Lo que hizo un grupo y lo que hizo el otro grupo. Por eso, Con un examen. tamaño y material.
Se copia, papá. Que si usted no estudió... Tamaño, material. No. Pueden anotar aquí los criterios. Recuerden que vamos a discutir. Primero por tamaño. ¿Cuántos grupos hicieron? La primera fue por tamaño. Hicimos un grupo, dos grupos, 3, 4, 5, 6. Tres grupos, porque son tres. No, pero digo yo aquí. 4, 5, 6, 7. ¿Tamaño? Son 4. ¿Qué más? Por tamaño. Cada tamaño. 4, 5 y 6. 6 grupitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Tamaño color. 8 grupos 6 grupos. clasificados por tamaño. Ya marqué lo que tengo. 6 grupos. Anoten los criterios que utilizaron y ahorita cuando todos terminemos vamos a discutir. Y acá todo clasificado por tamaño y por grupo. Y tú eso lo compones por los 6 grupos. De 1, de 1, de 2, de 2, de 1, de 1 y de como de 4. 1 y cada tamaño. 6 grupos de diferentes tamaños. Los últimos 5. Uno de uno. Profesora. No, pero Dale, por favor. Todo se vale, porque todo está muy No, eso no vale, profesora. Recuerden que son criterios personales. Tal vez lo que ustedes piensen es lo mismo que los criterios que ellos tomen en cuenta. Ya lo puedo parar. ¿Quién es la profesora? Que uno solamente entra por tal año, entra por el tamaño. el otro grupo son 2 clases. Pequeño. No sé todo, profesor. Clásica del cuarto. Las paredes del octavo. Si los clasificamos por tamaño, son 7 grupos. Ahora si los clasificamos por material, Son 8 grupos. No sé. por material, no por... 8. Ya viene el otro. Este material diferente que este y que... Recuerden que pueden hacer unas subdivisiones dentro de la clasificación que están utilizando. Puede ser que una característica los englobe a todos y luego la van desglosando dependiendo de las características específicas que posea cada uno. Mira, se ve lo que es.
A ver, tiempo. En el momento de uno. Le pueden colocar nombre a los grupos si desean ponerle algún nombre. Recuerden que son taxones. El grupo está claro. No, o sea, que a cada uno le pongamos un O lo enumeran. ¿Cómo? Lo pueden enumerar o les pueden colocar algún nombre. Está un cuarto, sí. Tapa grande, tapa pequeña, la tapa esta se divide en tapas doble. ¿Qué tipo de batedor es este? Sí, Grande, no, con esto. Esto por aquí. Doble metralla. Más pequeña que y hacia acá va a sacar estas dos y hacia acá. Y aquí va con 7 bateritas y uno está. El grupo 1, 2, 3, 4. Y aquí siguen otras galletas porque de metal solo hay 30. Pero para que no tengan mucha huella. No, sacamos el de aquí y ponemos una, no, porque aquí va a sacar la otra así y ponemos la otra así. Sacamos esta así Y ahí van las otras. y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo por aquí? Sí, no, claro, ven. Se me viene un que llama aquí una tapa. El grupo 7 o el grupo peor. Imagínate. ¿Ya está terminando? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a discutir. De ustedes tres le cojan a una persona que va a explicar el trabajo que realizaron. Y ustedes también. A ver, de aquí. Por favor, el grupo, el nombre del Mire, muchachos, no se cohiban porque lo estamos grabando. Es una ciudad tranquila, entonces vamos a... Ok, ¿quién va a hablar aquí? Ajá, Joanely. Diga cómo lo hicimos la clasificación. Ajá, Joanely, ¿cómo resolvieron ustedes el problema de la clasificación de este material que les entregué? Separamos el material tomando en cuenta el tamaño, el color y el material con que estaba hecho. Tenemos 2 tapas plásticas grandes transparentes, 2 tapas de metal más pequeñas, de tamaño mediano, 2 tapas de plástico de color, tamaño mediano. Tenemos una tapa de plástico transparente de 1/8, una tapa azul de 3/4, una tapa azul oscuro pequeña de 9/16 y 5 tapas negras de 8/16 sobre 16. Entonces hicimos un árbol de clasificación donde vamos señalando los tamaños de las tapas y los separamos. Acá están las de plástico y las de metal. Ok. Entonces ustedes separaron completamente el grupo. ¿Lo separaron? ¿En cuántas categorías? Tan fuerte, Roberto. 2 por material y 8 por tamaño. Ok. Ahora vamos a escuchar al segundo grupo. ¿Qué criterios utilizó él? La licenciada. Ajá. Aquí clasificamos
clasificamos por tamaño y el material. Tenemos 7 grupos de diferentes tamaños, ¿verdad? Y material, hay 3 grupos. El grupo 1 es plástico. El grupo 2 tiene 4 elementos, 2 plásticos y 2 de metal. El grupo 3 tiene 4 elementos, 3 plásticos y 1 metal. El grupo 4 tiene 2 elementos. Señales. De metal. Y el grupo 5, ¿cuál es el grupo 5? Tiene 8 elementos, 7 de baquelita y 1 de plástico. El grupo 6 tiene 2 elementos que son plásticos y finalmente el grupo 7 con una que es de plástico. Ustedes también tomaron en cuenta lo que era el tipo de material y el tamaño. Y el material. Y la forma, pues tenemos que todos tienen la misma forma. Entonces podríamos agrupar a todo ese material que les entregué en un mismo grupo en cuanto a su forma. Y de ahí comienzan las demás subdivisiones que ustedes acaban de hacer en cuanto a tamaño, en cuanto a color también podría ser, tipo de material, etc. Bueno, eso mismo que ustedes acaban de hacer es lo mismo que hacen los taxónomos. En particular, los taxónomos vegetales se guían en cuanto a características morfológicas de las plantas que poseen, como es esa forma de las flores, de las hojas, del tallo como tal, ¿verdad? También se guían en cuanto a características anatómicas. Ellos ven cómo son esos tejidos, cómo son esos tejidos de esas plantas. Y en base a eso, ellos también clasifican. Y también se apoyan de otras herramientas como son la bioquímica, la ecología, la genética y hasta de los registros fósiles para establecer si hubo alguna relación filogenética, es decir, si hubo algún ancestro común y quiénes fueron los sucesores o los que aparecieron después. Ahora, como ya hicimos una actividad con un problema que utilizamos aquí, en este caso fueron estas tapas, como actividad les voy a dejar realizar un problema más real con plantas de verdad. Estamos hablando de la taxonomía vegetal. Van a investigar cuáles son esas características morfológicas que utilizan los taxónomos para clasificar a las plantas, porque recuerden que lo que estamos viendo ahorita es morfología. No estamos haciendo cortes para ver al microscopio, no estamos viendo con exactitud, por ejemplo, a qué reacciona esta tapa, a qué no reacciona, o qué la oxida, o qué pasa si la pongo en calor, qué pasa si la dejo en frío. No estamos viendo otras características más profundas. Entonces, ustedes van a investigar cuáles son esas características morfológicas que utilizan los taxónomos vegetales para clasificar a las plantas y van a echarse una paseadita por aquí por el núcleo, van a escoger 10 plantas, las que ustedes prefieran, es un trabajo individual, y cada uno va a clasificar de acuerdo a esas características morfológicas que investigaron previamente. Eso me lo van a traer para la próxima clase y vamos a discutir los criterios que cada uno utilizó, para ya cerrar con lo que es la introducción a la taxonomía vegetal. Muchas gracias. Nos vemos en